1972, Ulrika Meinhof fue trasladada a la zona de aislamiento de la cárcel de Ossendorf, de Colonia. Se le asignó la celda número 1 que una vez ocupó la también encarcelada Astrid Proll. Proll fue condenada por intento de asesinato en mayo de 1971, un cargo que posteriormente sería retirado. La que fuera miembro de la banda cumplió menos de un año de condena, ya que tuvo que ser puesta en libertad por motivos de salud. No había tráfico, ni sonidos, ni altavoces, ni gente caminando por los pasillos. Me pusieron en un edificio a mente sola y me dejaron allí 4 meses. Estuve aislada visual y acústicamente. Tanto Astrid Proll como Ulrika Meinhof experimentaron un total aislamiento. Para Meinhof, el calvario duraría 8 meses. Perdí la cabeza. Me sentía fatal, muy alterada. Era como si me hubieran enterrado viva. Me sentía como si me hubieran enterrado viva y nadie fuera a ayudarme. Y lo que querían era que confesáramos o que nos suicidáramos. Para Gudrun Ensslin, la compañera revolucionaria de Meinhof, el encarcelamiento demostró ser una experiencia muy diferente. No tuve la sensación de que se venía abajo en ningún momento. Evidentemente estaba en unas condiciones durísimas. Estaba en un agujero de un sótano. Pero al mismo tiempo, eso la hacía estar orgullosa porque, como decía, nos consideran enemigos peligrosos. Y eso es lo que somos. Gudrun es una mujer fuerte. Y para ella, estar arrestada, estar en la cárcel es una fase más de su guerra. Y para Bader también. Bader era un hombre muy fuerte y estaba convencido de que podía ser tan eficaz y fuerte entre rejas como huido. Y estaba en lo cierto. Bader inició una huelga de hambre como represalia a las condiciones en las que se encontraba. Cuando Holger Mainz, miembro de la banda, murió pesando menos de 45 kilos, hubo grandes manifestaciones por todo el país. Amnistía Internacional presentó una queja formal. Si el país creía que la crisis había terminado, se lo tuvo que volver a pensar. Una segunda generación de terroristas andaba suelta y estaban listos para vengarse. En el otoño de 1974, Andreas Bader, Gudrun Ensslin y Ulrika Meinhof volvieron a verse en la prisión de alta seguridad de Stuttgart. Sorprendentemente, el grupo fue trasladado a un exclusivo complejo del 7º piso. Se podían ver, se podían reunir, podían ir a la terraza del ático de la cárcel para salir al exterior. Les permitían estar juntos en sus celdas hasta 4 horas al día. Así que ya no estaban aislados, y hombres y mujeres estaban en un mismo complejo, algo que nunca había ocurrido en una cárcel alemana, y creo que en ninguna parte del mundo. El Estado cercó a sus terroristas más peligrosos en un lugar. Y no estaba dispuesto a correr ningún riesgo cuando llegara el momento de juzgarles. En un campo que había junto a la prisión se empezó a construir un palacio de justicia de alta seguridad que costaría 9,5 millones de euros, pero les salió el tiro por la culata. Lo cierto es que no creo que fuera inteligente hacer un palacio de justicia para ellos, porque de alguna manera era como si les hicieran un monumento. Y desde el punto de vista propagandístico fue lo más estúpido que él pudo hacer. A medida que el Estado alemán otorgaba poderes a las personas que intentaba contener, los acontecimientos de fuera se empezaban a descontrolar. Una segunda generación de terroristas se preparaba para pasar a la acción.
Querían liberar a los padres fundadores de la banda Baader-Meinhof. En febrero de 1975, el candidato a la alcaldía de Berlín Occidental, Peter Lorenz, fue secuestrado. Pedían por su liberación la puesta en libertad de varios miembros del grupo Baader-Meinhof. En marzo, una bomba destrozó la delegación parisina de uno de los periódicos más importantes de Alemania. Una nota escrita a máquina enviada a una agencia de noticias francesa afirmaba que el atentado había sido perpetrado para conseguir la liberación y total amnistía del grupo. Unas semanas después, los terroristas se apoderaron de la embajada de Alemania Occidental de Estocolmo, tomando a 11 rehenes. Exigían la liberación de todos los miembros de Baader-Meinhof y amenazaron con disparar a un rehén cada hora si no les concedían lo que pedían. 2 rehenes fueron asesinados durante la crisis, que terminó cuando un cableado causó una explosión prematura y el arresto de todos los terroristas implicados. En la cárcel de Stansheim, los reclusos empezaban a deprimirse. Había habido muchos intentos fallidos para liberarlos, y la presión empezaba a ser manifiesta. La buena relación entre Gudrun Ensslin y Ulrika Meinhof se estaba deteriorando rápidamente. Se empezaron a odiar de una forma increíble. Si se leen las cartas que se escribieron, se puede ver cómo Ulrika sufrió en la cárcel y lo agresiva que era Gudrun. Y cómo Andreas siempre estuvo del lado de Gudrun. Baader y Ensslin eran una unidad. Estaban muy unidos y siempre fue así. En cuanto a Meinhof, se sentían frustrados con ella ya que la gente se seguía refiriendo a ellos como el grupo Baader-Meinhof, a pesar de que Meinhof siempre había tenido un papel secundario en el grupo. Dicho eso, seguían estando juntos. Eran todos revolucionarios y tenían una causa común. Pero las diferencias internas hicieron que Baader se reafirmara como líder principal del grupo. Lo cierto es que eran gente muy agresiva, muy agresiva. Quiero decir, disparaban a la gente, pusieron bombas en un periódico y las hicieron explotar. Así que, si eran capaces de ser tan crueles, imagínese lo que serían capaces de hacer en una situación así. Mientras el grupo se reunía en la cárcel, el Estado alemán preparaba su juicio del siglo al lado de la prisión. Pero el tumulto que siguió fue mucho mayor del que Alemania se había imaginado. El 13 de enero de 1976 comenzó el juicio del siglo de Alemania. Andreas Baader, Ulrika Meinhof y Gudrun Ensslin fueron acusados conjuntamente de 4 homicidios y 54 intentos de asesinato, y hubo un cargo único de formación de asociación criminal. Los acusados admitieron ser miembros de un grupo de guerrilla urbana y asumieron la responsabilidad política de los atentados terroristas. El ambiente tenso. Dieron gritos. A veces hicieron comentarios muy agresivos sobre... Una nota escrita a máquina enviada a una agencia de noticias francesa afirmaba que el atentado había sido perpetrado para conseguir la liberación y total amnistía del grupo. Unas semanas después, los terroristas se apoderaron de la embajada de Alemania Occidental de Estocolmo, tomando a 11 rehenes. Exigían la liberación de todos los miembros de Baader-Meinhof y amenazaron con disparar a un rehén cada hora si no les concedían lo que pedían. 2 rehenes fueron asesinados durante la crisis, que terminó cuando un cableado causó una explosión prematura y el arresto de todos los terroristas implicados. En la cárcel de Stansheim, los reclusos empezaban a deprimirse. Había habido muchos intentos fallidos para liberarlos, y la presión empezaba a ser manifiesta. La buena relación entre Gudrun Ensslin y Ulrika Meinhof se estaba deteriorando rápidamente. Se empezaron a odiar de una forma increíble. Si se leen las cartas que se escribieron, se puede ver cómo Ulrika sufrió en la cárcel y lo agresiva que era Gudrun.
Y cómo Andreas siempre estuvo del lado de Gudrun. Bader y Ensslin eran una unidad. Estaban muy unidos y siempre fue así. En cuanto a Meinhof, se sentían frustrados con ella ya que la gente se seguía refiriendo a ellos como el grupo Bader-Meinhof, a pesar de que Meinhof siempre había tenido un papel secundario en el grupo. Dicho eso, seguían estando juntos. Eran todos revolucionarios y tenían una causa común. Pero las diferencias internas hicieron que Bader se reafirmara como líder principal del grupo. Lo cierto es que eran gente muy agresiva, muy agresiva. Quiero decir, disparaban a la gente, pusieron bombas en un periódico y las hicieron explotar. Así que, si eran capaces de ser tan crueles, imagínese lo que serían capaces de hacer en una situación así. Mientras el grupo se reunía en la cárcel, el Estado alemán preparaba su juicio del siglo al lado de la prisión. Pero el tumulto que siguió fue mucho mayor del que Alemania se había imaginado. El 13 de enero de 1976 comenzó el juicio del siglo de Alemania. Andreas Bader, Ulrika Meinhof y Gudrun Ensslin fueron acusados conjuntamente de 4 homicidios y 54 intentos de asesinato. Y hubo un cargo único de formación de asociación criminal. Los terroristas se apoderaron de la Embajada de Alemania Occidental de Estocolmo, tomando a 11 rehenes. Exigían la liberación de todos los miembros de Bader-Meinhof y amenazaron con disparar a un rehén cada hora si no les concedían lo que pedían. 2 rehenes fueron asesinados durante la crisis, que terminó cuando un cableado causó una explosión prematura y el arresto de todos los terroristas implicados. En la cárcel de Stansheim, los reclusos empezaban a deprimirse. Había habido muchos intentos fallidos para liberarlos, y la presión empezaba a ser manifiesta. La buena relación entre Gudrun Ensslin y Ulrika Meinhof se estaba deteriorando rápidamente. Se empezaron a odiar de una forma increíble. Si se leen las cartas que se escribieron, se puede ver cómo Ulrika sufrió en la cárcel y lo agresiva que era Gudrun. Y cómo Andreas siempre estuvo del lado de Gudrun. Bader y Ensslin eran una unidad. Estaban muy unidos y siempre fue así. En cuanto a Meinhof, se sentían frustrados con ella ya que la gente se seguía refiriendo a ellos como el grupo Bader-Meinhof, a pesar de que Meinhof siempre había tenido un papel secundario en el grupo. Dicho eso, seguían estando juntos. Eran todos revolucionarios y tenían una causa común. Pero las diferencias internas hicieron que Bader se reafirmara como líder principal del grupo. Lo cierto es que eran gente muy agresiva, muy agresiva. Quiero decir, disparaban a la gente, pusieron bombas en un periódico y las hicieron explotar. Así que, si eran capaces de ser tan crueles, imagínese lo que serían capaces de hacer en una situación así. Mientras el grupo se reunía en la cárcel, el Estado alemán preparaba su juicio del siglo al lado de la prisión. Pero el tumulto que siguió fue mucho mayor del que Alemania se había imaginado. El 13 de enero de 1976 comenzó el juicio del siglo de Alemania. Andreas Bader, Ulrika Meinhof y Gudrun Ensslin fueron acusados conjuntamente de 4 homicidios y 54 intentos de asesinato. Y hubo un cargo único de formación de asociación criminal. Los acusados admitieron ser miembros de un grupo de guerrilla urbana y asumieron la responsabilidad política de los atentados terroristas. El ambiente tenso. Dieron gritos. A veces no había tráfico, ni sonidos, ni altavoces, ni gente caminando por los pasillos.
Me pusieron en un edificio mente sola y me dejaron allí 4 meses. Estuve aislada visual y acústicamente. Tanto Astrid Proll como Ulrika Meinhof experimentaron un total aislamiento. Para Meinhof, el calvario duraría 8 meses. Perdí la cabeza. Me sentía fatal, muy alterada. Era como si me hubieran enterrado viva. Me sentía como si me hubieran enterrado viva y nadie fuera a ayudarme. No tuve la sensación de que se venía abajo en ningún momento. Evidentemente estaba en unas condiciones durísimas. Estaba en un agujero de un sótano. Pero al mismo tiempo, eso la hacía estar orgullosa porque, como decía, nos consideran enemigos peligrosos. Y eso es lo que somos. Y lo que querían era que confesáramos o que nos suicidáramos. Para Gudrun Ensslin, la compañera revolucionaria de Meinhof, el encarcelamiento demostró ser una experiencia muy diferente. En 1972, Ulrika Meinhof fue trasladada a la zona de aislamiento de la cárcel de Ossendorf, de Colonia. Se le asignó la celda número 1 que una vez ocupó la también encarcelada Astrid Proll. Proll fue condenada por intento de asesinato en mayo de 1971, un cargo que posteriormente sería retirado. La que fuera miembro de la banda cumplió menos de un año de condena, ya que tuvo que ser puesta en libertad por motivos de salud.